Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien. Hemos estado estudiando nuestra cuarta unidad, pero antes de seguir avanzando, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Bien. Entonces, solo para recordar, ya lo único que nos queda en el curso es, para efectos de contenido, es terminar esta cuarta unidad y la quinta unidad. Para efectos de evaluación, pues ya pasamos el primer examen parcial sobre 30 puntos, y ya hicimos 5 actividades, de las cuales se valoran 4, aquellas que tienen la nota más alta, se promedian, nos da un valor de 20 puntos, que se lo sumamos a los 20 puntos del segundo examen parcial, y ahí tenemos entonces en total 70 puntos, ¿verdad? La nota del segundo examen parcial, pues se recuerdan que había unas preguntas que habíamos hablado de que estaban mal calificadas, pues ya de momento las respuestas ya están anotadas correctamente. La nota de ustedes no ha sufrido ninguna modificación porque no se le ha pedido al sistema que haga la recalificación, pero insisto y recuerdo, son solo 3 preguntas que de alguna manera no están contenidas en un mismo examen, sino están distribuidas en todas las variantes. Entonces, algunos serán afectados, pero la mayoría permanecerán igual. Afectados en el sentido de que algunos la tenían mal calificada y ahora va a estar bien calificada y van a tener más puntos, ¿verdad? Pero lamentablemente también afectados a algunos que de repente habían contestado mal, se les había puesto buena y ahora que se corrige, pues estará mala, ¿verdad? Espero que la mayoría sea favorecido. Bien, si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay inquietudes, vamos a seguir avanzando con el estudio de la sucesión en Roma. Bien, hablando de la sucesión en Roma, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que la sucesión primero se reguló en el Jus Civile, ¿verdad? Y ahí en el Jus Civile podemos encontrar 2 elementos, que la sucesión puede ser legítima o puede ser testamentaria. 2 opciones. Legítima, hay que ir al derecho y ver qué es lo que dice el derecho sobre quién o a quién le corresponde suceder al fallecido. Legítima. Testamentaria, el causante, el que en su momento estuvo vivo, tiene la oportunidad de decir, yo cuando muera quiero que el que me suceda fuera esta persona. Entonces lo escribe o lo pronuncia, ¿verdad? En el Jus Civile lo pronuncia y entonces ahí estaríamos ante la sucesión testamentaria. Jus Civile, legítima o testamentaria. Luego hablamos del Jus Honorarium. En el Jus Honorarium que vimos, que los magistrados ahí se inventaron el uso de una tablita, ¿verdad? Entonces la tablita contenía la voluntad del causante, él en vida escribía en la tablita qué era lo que quería que pasara y se atendía a la tablita. Entonces la sucesión era secundum tabulas. Pero de repente también podía ocurrir que no haya hecho la tablita, entonces era sine tabula, sin tabla, ¿verdad? Y de repente podía haber hecho la tablita, pero la hizo mal, y entonces era contra tábulas. Eso es lo que hemos visto de la sucesión. En general podemos decir que en el Jus Civile, por ejemplo, o era legítima o era testamentaria. No hay combinación, ya no hay combinación. O se es una o se es otra. Si hay testamento, es testamentaria. Si no hay testamento, es legítima. No puede ser que sea testamentaria y legítima a la vez. Eso es imposible. Igual ocurre en el Jus Honorarium, ¿verdad? O es sine tabulas, o es contra tabulas, o es secundum tabulas, pero no hay combinaciones entre esas opciones. Sabemos que al final, si es sine tabulas o es contra tabulas, el efecto va a ser el mismo, ¿verdad? La única opción de cambio sería el secundum tabulas. Bien, hoy vamos a hablar ya específicamente de cada una de estas. Si bien es cierto, hemos dicho en el Jus Civile legítima y testamentaria, en el Jus Honorarium, sine tabulas, contra tabulas, secundum tabulas,
La verdad es que a partir de ahora nos vamos a referir, sabiendo esas diferencias, pero en general siempre se tratan solamente dos conceptos. Se trata legítima y testamentaria. Y así es como lo vamos a tratar. Porque al final de cuentas, aquello que allá llaman testamento es lo que en este otro lado llaman tabla, ¿verdad? Pero como nuestro derecho se ha orientado más por esas líneas del derecho civil, pues entonces el Jus Civile nos va a orientar ahora. En ese sentido, entonces vamos a ver ahora la sucesión legítima, aquella que procedía cuando no había testamento o cuando no había tabla. Esa es la que vamos a ver ahora. Les comparto entonces una explicación. Recordemos que la sucesión va a ser regulada por el Jus Civile dentro de la ciudad de Roma y por el Jus Honorarium fuera de ella. Veamos qué ocurre en el ámbito del Jus Civile. En el ámbito del Jus Civile tenemos la sucesión legítima, mientras que en el ámbito del Jus Honorarium el equiparable va a ser la sucesión sine tabulas. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Veamos primero el Jus Civile. Tenemos a un pater familias. La familia que importa en el Jus Civile es la familia que se forma por las relaciones de poder. Consecuentemente, son parte de la familia del pater familias aquellos que están supeditados a él. En ese contexto, imaginémonos que este pater familias contrae matrimonio. Aquí tenemos a su esposa. La esposa no está al nivel jerárquico de él porque ella depende de él. Está al nivel de los hijos. Entre ellos dos han procreado un hijo que está bajo el poder del pater familias. También han procreado a otro hijo, pero ese otro hijo se ha emancipado, ha salido del poder del pater familias. Por eso no tiene ninguna relación acá en este contexto. Ahora tenemos a otra persona más. Esta persona no es un pariente consanguíneo, no es un hijo de este pater familias, pero es alguien que está sometido a él, es alguien que está bajo la protección de él. Por el otro lado, consideremos que cada uno de estos se han reproducido. Y entonces tenemos que el hijo contrajo matrimonio y eso le ha permitido entonces tener dos hijos. Y su esposa está al nivel de los hijos de él. Por el otro lado, la persona que depende de él y que no es hijo, también ha procreado dos. Tiene a dos personas bajo su poder. ¿Quién es el que puede suceder cuando muere el pater familias? Aquí hay algo más que considerar. Imaginémonos que después de la muerte del pater familias, la esposa da a luz a un nuevo niño, a un nuevo hijo. Este hijo va a ser un hijo póstumo del pater familias. Entonces, este pater familias tiene 3 hijos biológicos y una persona más que vive con él, que está sometida a su poder. ¿Quién puede suceder al pater familias cuando él fallece? En el Ius Civile se dice que lo importante son las relaciones de poder. Entonces, los primeros a ser llamados son los que dependen de él, los que se volverían sui juris al momento de la muerte del pater familias, los que están después de él en la estructura de mando. La señora no tenía un derecho a suceder por ser mujer en el Ius Civile. El hijo emancipado tampoco tenía la posibilidad de suceder a su padre porque no estaba bajo el poder de él. Los únicos que están bajo el poder de él son el hijo biológico del que hablábamos al principio, el hijo póstumo y la otra persona que está sometida a él. Ellos serían los primeros en ser llamados a suceder al pater familias.
Ahora, ¿qué ocurre si un paterfamilias no tiene a nadie bajo de él? No hay alguien supeditado a él. En ese contexto, entonces, tendríamos que buscar los agnados próximos. En el caso de la mujer, esto pasó en algún momento, cuando la mujer pudo tener algún patrimonio y ella moría, ¿quién le podía suceder si no iba a tener nunca a alguien bajo su poder por ser mujer? Entonces, como ella no tenía ningún heredero suyo, entonces lo que quedaba era buscar los agnados próximos. ¿Y quiénes son agnados próximos de esa señora? Posiblemente sus hermanos, por ejemplo. Entonces, los agnados son los que son llamados en una segunda oportunidad ante la falta de heredero suyo. ¿Y qué pasa si alguien no tiene a nadie sometido bajo él y tampoco tiene agnados? En ese contexto, entonces, van los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Aquellas personas que forman parte de la gens a la que pertenece este paterfamilias. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del jus honorarium? ¿Qué ocurre fuera de la ciudad de Roma? ¿Qué ocurre en la sucesión sine tabulas? Aquí lo que tenemos es las mismas condiciones que antes explicábamos. Hay un paterfamilias que tiene dos hijos biológicos, un hijo póstumo, una persona sometida y su esposa. Y la procreación que han tenido cada uno de los que dependen de él, incluyendo su hijo. ¿Quiénes van a suceder a este paterfamilias en el contexto del jus honorarium? En el jus honorarium, la familia está determinada por los vínculos de sangre. Aquí el parentesco consanguíneo es clave. Entonces, ¿quiénes son los que pueden suceder? Bueno, primero los que van a poder suceder son los que tienen sangre del paterfamilias. La esposa otra vez queda excluida porque ella no tenía el derecho a suceder a su esposo. Pero ¿a quiénes sí tenemos acá? Tenemos a los hijos. Los hijos porque ellos son parientes consanguíneos del paterfamilias, incluyendo al emancipado. Pero a quien hay que excluir es aquel que depende del paterfamilias, pero que no es pariente consanguíneo. Aquí solamente los hijos son los que pueden suceder. Entonces, a estos hijos es a los que se les va a conocer como los liberti, que serían los que se convierten en sui juris ante la muerte del paterfamilias. Ahora, ¿qué ocurre si alguien no tiene hijos que puedan sucederle? Entonces decía el jus honorarium que vamos con los legitimi. ¿Y quiénes son los legitimi? Los legitimi son los herederos que señala el jus civile, es decir, los heredes sui, los que tenemos acá como número 1 en el jus civile. Ellos son los que sucederían a este paterfamilias ante la falta de los hijos. Es decir, ahora sí, aquel que está bajo el poder de él y que no tiene vínculos de sangre podría sucederle, pero solo cuando los liberti no puedan suceder o no existan para poder suceder. ¿Y qué ocurre si no hay ni los liberti ni los legitimi? Entonces vamos con los cognados, que son los parientes consanguíneos del paterfamilias. Y si no hay cognados, pues entonces lo que queda es el cónyuge. Ahí sí, la esposa podría suceder al paterfamilias según el jus honorarium. Como recuerdan, tanto el jus civile como el jus honorarium se integran en la época del imperio. ¿Y qué ocurre en la época del imperio? Ya en la época de Justiniano, por ejemplo, para poder determinar quiénes suceden al paterfamilias en ausencia de testamento, entonces son primero los descendientes, igual que el jus honorarium, ¿verdad? Los descendientes directos. ¿Qué pasa si un paterfamilias no tiene descendientes? Entonces vamos para arriba, buscando los ascendientes y los hermanos que él pueda tener. Ahora, y si no tiene ascendientes ni hermanos, bueno, pues entonces vamos en tercer lugar con los medios hermanos. Y si no tiene medios hermanos, entonces buscamos otros parientes colaterales. Si no hay otros parientes colaterales, entonces vamos con el cónyuge sobreviviente.
Y a falta de cónyuge, en sexto lugar, los bienes quedarían en propiedad del Estado. Bien, esa sería la sucesión legítima entonces. La sucesión legítima es ir a buscar en el derecho a quién le corresponde. Si es en el jus civile, será en el jus civile, si no, en el jus honorarium. En la época del imperio, pues esa división se pierde, solo está el corpus juris civile, sobre todo a partir de Justiniano, y ahí también vamos a tener un orden sobre a quién le correspondería suceder al pater familias. ¿Alguna duda? No, licenciado. ¿No hay dudas de la sucesión legítima? Bien. Si no hay dudas de la sucesión legítima, entonces vamos a tratar ahora la sucesión testamentaria. Ya hemos estudiado la sucesión legítima. No existía para una persona la posibilidad de que le sucedieran tanto de manera legítima como de manera testamentaria. Solo existía una vía de sucesión, o era legítima o era testamentaria. Alguien podría estar preocupado, ¿qué ocurre si el que ha celebrado testamento adquiere posteriormente bienes y estos no los había incluido en su testamento? ¿No será que ahí tendríamos una sucesión testamentaria y luego una legítima con aquellos bienes que no fueron en su momento considerados? No. En todo caso, esos bienes que se adquieren posteriormente a la celebración del testamento vienen a incrementar, a hacer crecer la porción que le corresponderá a cada uno de los herederos instituidos en el testamento. Solo se le puede suceder a una persona o en la vía testamentaria o en la vía legítima. Esa es la regla general en el derecho romano. Comparemos cómo era la sucesión testamentaria en el jus civile con la sucesión secundum tabulas del jus honorario. En el jus civile se habló de testamento. Este testamento históricamente tomó varias formas. El primer testamento que conocieron los romanos se conoce como Calatis Comitiis. ¿En qué consistía el testamento Calatis Comitiis? Los romanos celebraban asambleas populares y dedicaban 2 asambleas del año para que los paterfamilias dieran a conocer cuál era su última voluntad. Ese testamento que se celebraba en presencia de todos los paterfamilias en una asamblea popular es el que se conoce como Calatis Comitiis. Otro testamento que existió es el In Prosintuo. Este testamento era una alternativa para aquellos paterfamilias que estaban participando en una actividad militar y que consideraban que corría riesgo su vida y que ellos no habían celebrado testamento en su oportunidad, que no habían aprovechado alguna asamblea para dar a conocer su última voluntad. En ese contexto, entonces lo que queda es que este paterfamilias dé a conocer su última voluntad en frente del ejército. Ese testamento iba a surtir efectos si efectivamente el paterfamilias moría en esa empresa militar. Pero si regresaba triunfante a la ciudad de Roma,
pues entonces le iba a corresponder celebrar un testamento calatis comitides, porque aquel que dio a conocer en la guerra ya no podía surtir efectos. El tercer testamento que se conoce en el Ius Civile es el Peraes et Libram. Peraes et Libram es un testamento bastante solemne, que lo que hace es replicar aquel acto que hemos explicado para la Mancipatio. Aquí lo que va a ocurrir es que está el pater familias y va a simular una venta. Necesariamente va a tener un comprador. Este comprador tiene que ser una persona de confianza. El pater familias va a entregarle, va a venderle su patrimonio a ese comprador. Para eso se necesita de aquel señor que tiene la balanza en donde se van a colocar simbólicamente los bienes y el pago por esos bienes. Y esto se hará en presencia de 5 testigos. Entonces el pater familias necesita 1 como comprador, 5 testigos y el señor de la balanza. 7 personas necesita el pater familias para poder celebrar su testamento Peraes et Libram. ¿Qué ocurre en el ámbito del ius honorarium? Los magistrados pretores crearon un testamento pretorial al que se le conoce como tábulas. ¿Qué se necesitaba para poder dar a conocer la última voluntad en una tábula? Aquí lo que se necesitaba era 7 testigos. El pater familias escribía su última voluntad en la tabla y 7 testigos colocaban sus sellos como muestra de que estuvieron presentes en aquel momento en el que el pater familias escribía su última voluntad. Podemos aquí identificar algunas diferencias entre el ius civile y el ius honorarium. El ius civile se caracterizó por tener el testamento como un acto celebrado en asamblea popular, un acto celebrado en frente del ejército, un acto celebrado con 7 testigos, un señor con una balanza y otro fingiendo una compra. El ius honorarium se caracterizó por el documento, la tabla y la presencia de testigos con sellos. Bueno, pues estos elementos son los que de alguna manera van a llegar al derecho imperial. En el imperio, el testamento se conoce como tripertino. ¿Por qué se conoce como tripertino? Se conoce como tripertino porque tiene 3 fuentes, toma 3 elementos del ius civile y del ius honorarium para crear el testamento. ¿Qué tomó del ius civile? Del ius civile tomó que el testamento era un acto. ¿Y qué tomó del ius honorarium? Del ius honorarium tomó los 7 testigos y los sellos. Entonces, el testamento tripertino va a ser un documento que se va a celebrar en un solo acto en presencia de 7 testigos que tendrán que colocar sus sellos. También se conoció en el imperio el testamento nuncupativo. Este testamento se diferencia del tripertino en que es un testamento oral. Aquí no queda un documento, por tanto tampoco quedan 7 sellos, pero sí es un solo acto que se celebra en presencia de 7 testigos. El imperio también conoció el testamento público. ¿Por qué se llama testamento público? Se llama público porque tiene una participación el Estado. El Estado va a intervenir en la celebración del testamento. ¿Cómo puede ocurrir? De 2 modalidades. La primera, el pater familias puede ir ante un oficial, dar a conocer su última voluntad y el oficial levantará un documento en donde hace constar esa última voluntad. Ese documento queda en poder de ese oficial. Ese testamento es público. Y la segunda modalidad consiste en que el pater familias prepara el documento, lo lleva ante el oficial y lo entrega. El oficial se encarga de resguardar ese documento. Ese testamento en donde tiene participación el Estado se conoce como testamento público. Y también en el imperio se conocieron testamentos especiales.
¿Por qué se conocen como testamentos especiales? Son especiales porque no van a cumplir todos los requisitos que se exigían para el testamento ordinario. Y no los cumplen en algunas ocasiones porque tiene más requisitos y en otra porque tiene menos. ¿Cuáles testamentos son especiales porque requieren más requisitos? El testamento de la persona que no sabe leer y escribir. Ese testamento es especial y en ese contexto se va a requerir la presencia de un testigo más, no solo 7, se va a requerir uno más como muestra de que hay alguien que va a dar fe que lo que se escribió es justamente lo que ha pronunciado el paterfamilias que está celebrando el testamento. Entonces, este es un testamento especial porque requiere de más requisitos. Otro testamento especial que requiere de más requisitos es el testamento de la persona que no puede ver. La persona no vidente, el ciego también puede celebrar testamento, pero aquí se va a requerir que además de los 7 testigos participe un funcionario público. Entonces estamos ante un testamento especial porque se requiere un elemento más, la presencia de una autoridad en la celebración del testamento. Ahora, ¿cuáles son testamentos especiales porque requieren menos formalidades, menos requisitos? Dentro de esos testamentos tenemos el testamento que se celebra en la provincia. Se dijo, en la ciudad es fácil reunir 7 testigos porque todos vivimos relativamente cerca. Pero ¿qué ocurre en la provincia? Allá donde todos estamos separados, en donde reunir a las personas se puede hacer complicado. Entonces, reduzcamos el número de testigos si el testamento se celebra en la provincia. ¿Cuántos testigos? Solamente 5. Otro testamento especial es el que se celebra en época de peste. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se está viviendo en una peste, la posibilidad del contagio es grande. Más todavía si existe la posibilidad de que el que va a celebrar el testamento se encuentre padeciendo de la enfermedad. En ese contexto, dijeron los romanos, lo que vamos a hacer es que aquello que hemos considerado que debe celebrarse en un solo acto se va a poder ir difiriendo. Entonces va a poder juntar sus 7 testigos, pero solamente en sellos, no físicamente. Entonces puedo yo celebrar el testamento con uno, luego con otro y así hasta juntar los 7 sellos. Pero ya no será en un solo acto. Otro testamento especial es aquel en el que el paterfamilias piensa instituir como herederos únicamente a sus hijos. Si el patrimonio va a ser distribuido exclusivamente entre los hijos del paterfamilias, con 2 testigos basta. Otro testamento especial, porque requiere menos requisitos, va a ser el testamento militar. Porque este testamento va a carecer de requisitos. No se van a exigir formalidades. Bien, ahora, ¿qué requisitos tienen que cumplir los testamentos para que puedan surtir efectos? Los requisitos que se exigen van a ir cambiando del ius civile al ius honorarium y luego en la época del imperio. En el ius civile, para que el testamento surtiera efectos, era menester que el paterfamilias, al celebrar su testamento, desheredara, si es que esa era su voluntad, expresamente a los suyos. Es decir, en el ius civile, el paterfamilias si está considerando la posibilidad de dejarle el patrimonio a personas que no dependen directamente de él o solamente a algunos y no a todos los que dependen de él directamente, entonces a aquellos que él no quiere dejarles el patrimonio, tiene que desheredarlos expresamente. Si el paterfamilias omite a alguno, ese testamento no cumple con las formalidades y por tanto no se va a atender.
el testamento debe incluir expresamente a quienes espera él desheredar. En el caso de los varones tendrá que enumerarlos, tendrá que listar sus nombres. En el caso de las mujeres puede hacerlo de manera general. ¿Qué ocurre en el ius honorarium? En el ius honorarium también ocurre una situación similar. Tendrá que desheredar expresamente, si así es que lo quiere, a sus descendientes directos, a los que serían los liberti. Si él olvida desheredar a alguno expresamente y su voluntad es entregarle el patrimonio a alguien más, ese testamento no va a surtir efectos. El hijo póstumo, en ambos casos, tanto en el ius civile como en el ius honorarium, dejaba sin efectos el testamento. ¿Por qué? Porque es obvio que ese padre no sabe que van a ser un hijo cuando celebra el testamento. Como él no sabe que van a ser un hijo, no lo puede desheredar expresamente. Por tanto, al no desheredarlo expresamente, hace que el testamento no pueda surtir efectos, porque ahí hay alguien que tiene derecho a heredar, pero que no ha sido desheredado. Entonces, ni es heredero, ni es desheredado. Entonces, el testamento no puede surtir efectos, tanto en el ius civile como en el ius honorario. ¿Qué ocurre en la época del imperio? En la época del imperio persiste el criterio de que deben de ser desheredados expresamente aquellos que son los descendientes directos del paterfamilias y que él no tiene la voluntad de dejarles el patrimonio. Pero también hay una condición más, y esa condición más es que existe el officium pietatis. ¿En qué consiste el officium pietatis? El paterfamilias, en el marco del ius civile y del ius honorarium, podía decidir libremente sobre su patrimonio. Y en ese contexto, si desheredaba expresamente a todos los que eran los suyos o los liberti, entonces el patrimonio podía ir en un 100% a otra persona. Consecuentemente, su familia se quedaba asignada después de la muerte del paterfamilias. En ese contexto vinieron en la época del imperio y dijeron, no, hay que apoyar a la familia. La familia no puede quedar desamparada. Y así es como surge el officium pietatis. Es un oficio que debe de cumplir el padre. Y ese oficio consiste en tener que dejar una porción de su patrimonio a los descendientes directos. ¿Y cuánto de su patrimonio tiene que dejarle a sus descendientes directos? Bueno, pues en un principio se dijo la cuarta parte. Ya en la época de Justiniano se dijo, no, la tercera parte. Si es que son 4 o menos, pero si son más, tiene que dejar la mitad del patrimonio para que se distribuya entre los descendientes directos. El resto puede dárselo a quien quiera, pero esa porción por ley debe quedar en los descendientes directos. Ese es el officium pietatis. Ahora, desheredar, pues igual puede desheredar, pero ahora cuando desherede, tendrá que decir los motivos por los cuales deshereda. Y si la causa que él está considerando no está reconocida en el derecho, no vale lo que él ha desheredado. El testamento no surtiría efectos. Entonces, ahora él tiene que desheredar solamente si se da una causal. ¿Y cuáles serán causales? Bueno, pues serán causales que alguien hubiera pedido, por ejemplo, rescate por el paterfamilias y esta persona se hubiese opuesto a entregar el rescate, pues este podía ser desheredado. Si alguien había cometido adulterio con la esposa del paterfamilias, también podía ser desheredado. Si alguien había atentado en contra de la vida del paterfamilias, podía ser desheredado. Las causas para desheredar ahora están prácticamente listadas en el derecho romano. Y solamente si la persona incurre en una de esas causales puede ser desheredado. Si no, no puede ser desheredado. Entonces ahora hay más requisitos que deben de cumplirse. Debe cumplirse
el officium pietatis y debe cumplirse con que hayan causales de desheredación. Ahora, ¿qué ocurre si no se cumple? Pues el testamento no surte efectos. Un testamento inoficioso es un testamento en que no se cumplió con el officium pietatis y por tanto no surte efectos. Bien. ¿Alguna duda con relación a esta sucesión testamentaria? No, ¿No? Bien, entonces nos damos cuenta cómo evoluciona el testamento en esta sociedad romana. El testamento del Ius Civile, el testamento en la ciudad de Roma, en la época de la República, por ejemplo, ¿era escrito o era oral? El testamento en el Ius Civile, porque el Ius Civile es el que se aplica en la ciudad de Roma, ¿verdad? Y se aplica durante la monarquía y se aplica durante la República, Ius Civile, ciudad de Roma. Salvo Marisol, los demás hemos contestado, bueno, ahora ya empiezan todos a contestar correctamente, me imagino, ¿verdad? Pero efectivamente, el testamento del Ius Civile, el testamento que se puede usar en la ciudad, es un testamento oral, ¿ya? El testamento es oral. ¿Y cómo era? ¿No habíamos dicho que estaba el Calatis Comitiis, pues? El Calatis Comitiis, ¿qué era? El Calatis Comitiis era cuando el pater familias, en medio de una asamblea, que no eran asambleas que se celebraran cada rato, ¿verdad? Sino solamente 2 veces al año, entonces cada pater familias sabía que había asamblea para celebrar testamentos, entonces si él quería, se paraba enfrente de todos y decía, yo lo que quiero que ocurra cuando muera es esto, ¿ya? Así era el testamento. El testamento era oral, era un acto en donde frente a la asamblea proclamaba. De igual manera, después se ve que cuando se va a la guerra, ¿verdad? Pues cuando va a la guerra también ocurre que no es que en medio de la guerra saque un documento o saque una tablita o saque un papiro y empiece a escribir, no. Lo que hace es enfrente del ejército, ¿verdad? Dice, fíjense que yo no hice testamento, no acudí a ninguna asamblea o cuando acudí en ningún momento dije cuál iba a ser mi última voluntad. Ahora que estoy aquí en la guerra siento que mi vida corre peligro y entonces quiero dar a conocer cuál es mi última voluntad. La esperanza es que todos, por lo menos que alguno de todos sobreviviera, ¿verdad? Porque imaginémonos que todos hubieran muerto, de nada hubiera servido ese testamento, ¿verdad? Porque no había quien lo informara. Bueno, pues el testamento era así, enfrente de la tropa, yo decía que era lo que esperaba que ocurriera con mi patrimonio después de mi muerte, si quedaba muerto en esa batalla. El testamento en el Ius Civile es un testamento oral, es un acto, dice, ¿ya? Es un acto, se celebra en un solo acto. Eso quiere decir que no es como las obras, ¿verdad? Las obras de teatro. En las obras de teatro nos hablan primer acto, se cierra el telón y todo mundo puede ir a comprar algo, hablar, descansar, estirar las piernas, ir al baño. Luego hay llamada, ¿verdad? Llamada, segunda llamada, primer llamada, segunda llamada, tercera llamada y otra vez empieza el segundo acto. Se abre el telón y empieza el segundo acto. Así son las obras de teatro, tienen varios actos, ¿verdad? Pero el testamento es un acto. Y eso que sea un acto quiere decir que empieza a hablar aquel pater familias y no es de que, bueno, paremos mucha y nos vamos a comprar algo y ahí regresamos y te seguimos escuchando. No, es en un solo momento, en la misma asamblea. Es un acto, ¿ya?
No se puede ir fraccionando, ir fragmentando, no, es un acto. Bien, entonces, vaya que no tenían dudas, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿y el testamento del jus honorarium? ¿Es escrito o es oral? Escrito. Muy bien. El testamento del jus honorarium sí es escrito, ¿verdad? Porque hasta se recuerdan cómo se llama. Esa sucesión se llama secundum tabulas, ¿verdad? Y tabulas ya dijimos que significa tabla. Y es la tabla en la que aquel escribía su voluntad. El testamento escrito, así como nosotros hoy lo entendemos, prácticamente está basado, ese elemento está basado en el jus honorarium. La verdad es que no solamente en el jus honorarium, ¿ya? La verdad es que no solamente en el jus honorarium, solo para que no vayamos a confundirnos. El testamento hoy nosotros, aquí en nuestra legislación, lo entendemos también como un acto. Claro, nos queda documentado, ¿verdad? Porque no es de que llamemos a todos y ahí voy a decir qué quiero que pase con mis bienes. No, es un acto. Lo único es que lo pronuncio ante un notario y el notario toma nota y ahí queda mi testamento con las firmas de los testigos correspondientes, ¿verdad? Pero hoy el testamento también es un acto y está por escrito. Allá en Roma no, en el jus civile es un acto oral, en tanto que en el jus honorarium es un acto, pero en el jus honor, solo que es que estoy leyendo, ustedes ahí me perturbo en mis expresiones cuando leo. Pero en el jus honorarium es un documento, ¿ya? En el jus honorarium sí es un documento. Un documento que, ¿qué es lo que tiene? Pues va a tener también algunos elementos, ¿verdad? Así como en el jus civile se exigía que estuvieran los testigos en su momento, pues aquí también se exige, pero como allá los testigos son los que van a decir, sí, delante de nosotros lo dijo, aquí no puede ser así, ¿verdad? Porque está por escrito, entonces lo que debe quedar son los sellos, ¿verdad? Que los romanos usaban unos sus anillos ahí y los anillos tenían unos sellos, entonces golpeaban la tabla y ahí quedaba el sello. Bueno, solo vamos a ver qué dice alguien por acá. Lica, ¿a partir de qué época se vuelve todo escrito? Es que es distinto, ya. El jus honorarium es escrito. El jus civile es oral. Es distinto. No es de que, obviamente, primero jus civile, después jus honorarium, porque el jus honorarium, ¿qué es lo que hace? Adecuar al jus civile, ¿verdad? Entonces, los primeros testamentos que podríamos identificar en la historia, si tuviéramos la oportunidad de encontrarlos, por ejemplo, definitivamente no vamos a encontrar uno. Los primeros que vamos a encontrar son los escritos, ¿verdad? En los orales no los podríamos encontrar, pero el jus civile fue primero que el jus honorarium. Entonces, los primeros testamentos seguramente fueron de manera oral al principio. Después, con el jus honorarium, surgieron los de las tablitas. Y luego hablamos del imperio, ¿verdad? El imperio, decíamos, toma los elementos de los dos, toma tres elementos, dos de uno y uno de otro, por eso se llama tripertino, ¿verdad? Tripertino, tres partes, tripertino, tres partes. Entonces toma partes de los dos aquellos y es el testamento que va a quedar y poco a poco vemos cómo evoluciona y es justamente ya como lo vemos en la parte final cuando se dice que se pronuncia ante un magistrado, ¿verdad? Ante un funcionario público. Ese es el testamento que llega hasta nosotros prácticamente, porque hoy el testamento así se celebra ante un notario. Ya, ante un notario se celebra el testamento. Entonces, igual se sigue manteniendo aquello de que es un solo acto y que es escrito, como se dijo en la época del imperio. Un solo acto, ¿verdad? Y un solo acto quiere decir que lo escribimos hoy y hoy mismo lo sellamos y lo hacemos todos juntos. No es de que, como ya se explicó antes, que escribo, firmame aquí, voy mañana a que a sacarle el sello al otro día al otro. No, no. Todo ocurre en un solo acto.
Ahora, ¿qué escribe Marisol ahí cuando dice tanto ius honorarium y el ius civile? Ahí no logró entender. Bien, entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bueno. Algo más que vamos a comentar para que nos vaya quedando más claro todavía es el hecho de que se supone que el pater familias debiera ser libre para decidir qué debe pasar con su patrimonio, ¿verdad? Pero resulta que en su momento el pater familias vino y dijo, yo necesito que alguien se quede después de mí. Y entonces crearon la sucesión legítima. Pero después dijeron, pero que el pater familias también tome la decisión sobre qué quiere que pase. Porque en la sucesión legítima moría el pater familias y ¿qué había que hacer? Busquemos en el derecho a quién le corresponde la sucesión o a quiénes. Y aquí aclaro una situación, una pregunta que me planteaban en la clase anterior, en la otra sección. Si tiene 3 hijos, solo uno de los 3 hijos tiene que ser el que ocupe el espacio, ocupe el lugar que deja aquel que ha fallecido. No, ¿ya? Si tiene 3 hijos, los 3 hijos pueden suceder. No es de que solo uno. No es como nuestra tradición en la parte de la monarquía, ¿verdad? En donde el rey muere, tiene 3 hijos, ¿a quién le toca? Al primogénito. Y los otros dos, pues los otros dos que se queden viendo cómo el primogénito es rey. No, no, aquí no. Aquí, si tiene 3 descendientes directos, si tiene 3 personas que dependen de él jerárquicamente en el poder, no importa si estamos ius civile o ius honorarium, pues los 3 pueden llegar a ocupar la posición que aquel ha dejado. Por eso es que una vez muerto el pater familias, imaginémonos que estamos hablando de hijos, pues aquellos 3 que sobreviven, aquellos 3 que son los sucesores, se vuelven, por eso dice en el ius, ¿verdad? En el ius civile dice, se vuelven los sui heredes. Los sui. ¿Por qué los sui? Porque ahora que ha muerto el padre, aquellos 3 dejan de ser alieni iuris y se vuelven los sui iuris, ¿ya? Entonces, digámoslo de otra manera, Roma ha perdido un ciudadano, pero ahora hay 3 nuevos ciudadanos, aquellos que antes estaban bajo el poder del que falleció. Hay 3 nuevos ciudadanos. El patrimonio, pues el patrimonio se los podemos dar. Aquí está, este patrimonio es de ustedes 3 y los 3 lo reciben. Los 3 serían copropietarios de ese patrimonio. O puede ser que el pater familias en su momento haya dicho y le dejo esta porción a este, esta porción a este y esta otra porción a otro. O puede ser que el pater familias haya dicho, este es el patrimonio y se lo reparten entre los 3. Entonces ahí está, es de los 3. Si queremos lo podemos seguir manteniendo junto. Somos los 3 copropietarios. O si no, podemos tomar la decisión de que damos una división y así le queda una porción a cada uno, ¿ya? Pero así es como se puede dar el reparto. Y la cuestión que hablábamos es sobre ese ejercicio de la libertad del pater familias sobre su patrimonio. Él puede decidir libremente, pues en algún momento cuando se inventaron el testamento, eso le dijeron, ¿verdad? Inventamos el testamento. ¿Y qué? Pues ahora resulta que tú puedes decidir qué quieres que pase con tu patrimonio cuando mueras. Y se lo puedo dejar a alguien que no es de mi familia. Sí, se lo puedes dejar a quien quieras. A un extraño, porque un extraño, ¿qué significa? Extraño no significa que nadie lo conoce, ni siquiera el pater familias. No, extraño quiere decir que el pater familia lo conoce, pero todos los demás de la familia no. Ese es el extraño. Entonces viene el pater familias y dice, ¿se lo puedo dejar a un extraño? Sí, déjaselo a un extraño, no importa. Eres libre, tú decides qué haces con tu patrimonio. Como ese riesgo existía de que el pater familias viniera y dijera en su testamento, cuando yo muera quiero que mi patrimonio le quede a este extraño, eso quiere decir que todos los que dependían de él se quedaban sin nada cuando él moría. Entonces dijeron allá en Roma, no, hay que proteger a esa descendencia que se queda sin nada. No puede ser que aquel libremente decida dárselo a otro y no le deje nada a ellos. Entonces ahí es donde nace el officium pietatis, en donde le van disminuyendo la libertad al pater familias. Le van a decir,
Tú puedes decidir sobre tu patrimonio, pero no puedes dejar a tus descendientes o a tus sucesores sin nada. Tienes que dejarles algo. Y es donde va estableciéndose esas proporciones que estábamos explicando antes. El officium pietatis. Bien. Claro, pregunta Marisol. Sí, si cada uno de aquellos tres se vuelve sui juris, quiere decir que a la muerte del pater familias, decíamos ya antes, ¿verdad? Roma ha ganado ahora 3 pater familias, 3 nuevos ciudadanos, plenos en derecho, 3 sui juris. Entonces, cada uno tiene su propia familia, por eso cada uno de ellos es un pater familias. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, si no hay, entonces en un ratito mando a recalificar los exámenes para que hoy mismo sepan su nota. Nos vamos a quedar acá. El próximo día vamos a hablar sobre qué elementos son los que contiene el testamento. Hoy hablamos del testamento, conocimos cómo evolucionó, cuáles son los requisitos que deben de cumplirse para que éste tenga efectos, ¿verdad? El próximo día vamos a hablar sobre qué elementos se pueden incluir en el testamento. Nos quedamos acá. Muchas gracias por su atención. Se cuidan. Feliz tarde y hasta el próximo jueves. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Igualmente. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.